Como lo afirmé ayer en mi cuenta de Twitter, no he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales, ni en el 2010-11 con la Alianza por el Gran Cambio, ni en el 2015-16 como consta en la documentación que poseen las autoridades electorales del Perú. El país está pasando una vez más su peor crisis política tras la revelación de indicios que comprobarían vínculos entre el mandatario de la nación, Pedro Pablo Kuczynski, y la empresa cuestionada, Odebrecht. El ambiente político se caldea más. El presidente Pedro Pablo Kuczynski y sus presuntos vínculos con Odebrecht, empresa brasileña que ha reconocido el pago de coimas a funcionarios públicos en el Perú entre el 2005 y 2014, poco a poco va llegando a simplificar a aquellos empresarios consorciados y políticos que cometieron el delito. Se dice que yo habría sido una piedra en el zapato como ministro de Economía contra los proyectos que promovía dicha empresa. Por ello, se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. Como lo afirmé ayer en mi cuenta de Twitter, no he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski ha sido ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo y que además ha recibido miles de dólares por el servicio de consultoría a la empresa brasileña. Es mi deber, como presidente de la República, respetar y respaldar a nuestras autoridades fiscales, judiciales y a su legitimidad. He acudido y acudiré a sus requerimientos cuantas veces sean necesarias, así como atenderé las solicitudes de información que me requiera el Congreso de la República dentro de los alcances de nuestra Constitución. La bancada de Fuerza Popular, por su mayoría en el Congreso de la República, efectúa el pedido al jefe de Estado renunciar al cargo. La presidenta de la Comisión de Investigación por el caso Lava Jato, Rosa María Bartra, solicitó información exhaustiva al representante de la empresa Odebrecht a fin de informar si el actual presidente de la República habría recibido dinero por parte de la empresa brasileña. Y en este documento se comprueba que efectivamente PPK, a través de proyectos, obras y concesiones, tuvo mucha participación en conceptos de consultoría con la empresa Odebrecht por un monto de más de $782.000 durante el gobierno del prófugo Alejandro Toledo. Frente a ello, y en respeto al honor que ustedes me han conferido al elegirme como presidente constitucional de la República, creo necesario informarles de que he decidido reunirme con la comisión, para la cual he dispuesto se efectúen las coordinaciones de hora y fecha necesarias. ¿Qué será de nuestro país ante los hechos evidenciados, vínculos comprobados entre PPK y la empresa Odebrecht? Una crisis política que vuelve a sacudir el Perú. Esta es la historia más negra que tiene el país en su etapa republicana. Y para mí debería ocurrir tres cosas aquí en el Perú. Uno, debería renunciar PPK. Dos, debería cerrarse el Congreso. Y tercero, debería también cerrarse la oleoducto. Esas tres cosas deberían ocurrir. Y para renovar, como siempre dije, tenemos que buscar nuevos líderes, ¿no? La sociedad en su conjunto está malgastada, maltrecha, no cree en nadie, nosotros no creemos en nosotros mismos, en nuestras instituciones, en la policía. Estamos viviendo un caos tremendo. Y eso repercute necesariamente, uno, en el ánimo de la persona, segundo, en el gasto y tercero, en la economía. Esto simplemente podemos sacar una conclusión que la corrupción es cíclica, ¿no? Los personajes, lo que yo siempre digo, los políticos delincuentes asolapados que buscan llegar al poder para beneficiarse, en este caso para tapar el peculado que este señor Kuczynski habría cometido cuando era ministro, ¿no? Asesorando a partes donde hay conflicto de intereses, ¿no? Es una decepción porque volvemos a lo mismo y probablemente otro presidente más a la cárcel. O sea, estas personas no entran para beneficiar al país, sino para beneficiarse ellos.
Pedro Pablo Kuczynski, ante lo investigado, solo dice que en nuestro país existen muchos rumores, chismes y luchas fratricidas. Tenemos una situación política muy fracturada. Muchos chismes, muchos rumores, muchas luchas fratricidas. Tenemos que unirnos contra los verdaderos obstáculos. Sin embargo, esta noticia, sin duda, afectaría al país y sobre todo a la región Loreto, por el hecho de que muchos enlaces gubernamentales se han plasmado para el desarrollo de esta parte del Perú. La crisis económica y política se aproxima. Pero aquí viene el tema de la gobernabilidad, el tema de la estabilidad que tiene que tener el país. Bueno, es bien difícil en ese momento. Lo que queremos es que nada se paralice. En ese momento tengo información que la Bolsa de Valores ha bajado, está en una caída libre realmente, y es que nadie va a querer invertir en un país en donde su presidente de la República está en este momento en la mira de todo el mundo por actos de presunta corrupción. La capacidad de gestión de un gobernante, sea regional, local, sea quien sea el presidente de la República, los ministros o quien sea el presidente del Parlamento, se tiene que mostrar con la capacidad de gestión, sin improvisación, y eso pues esperemos que reaccionen en forma oportuna, porque tiene un hermano que es parlamentario y él debe trabajar con los demás parlamentarios, que no lo está haciendo. PPK no tiene un partido político que lo apoye, no tiene bases sólidas, no tiene gente política que pueda salir a favor de él. Él podrá resistir el tema por lo que él tiene toda la cobertura de ser presidente de la República, pero esto va a hacer que se debilite cada día más, y yo creo que en los próximos meses sí se dará ya el retiro del presidente de la República, que es lamentable para el país, ¿no? Desde el Parlamento se habla de una posible vacancia presidencial o, de lo contrario, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es debatible el caso? Hay que ver control de daños, se dice, cuando una empresa está en problemas, y en este caso el país está en problemas. Entonces supongo que el presidente de la República verá cómo va a controlar estos daños para también poder dejar en estabilidad al país del Perú, ¿no? No hay confiabilidad, no hay credibilidad, hemos perdido la credibilidad a nivel internacional, y creo yo que lo bueno es que los dos viceministros, los dos vicepresidentes tienen muy buen perfil y tienen mucha credibilidad a nivel internacional también. Está Martín Vizcarra y está Mecha Arauz, que ahora es la premier. Sin embargo, el hecho que al presidente, al titular, le hayan descubierto estas cosas no garantiza nada, no garantiza nada. La verdad, ningún analista creo podría asegurar qué va a pasar de aquí adelante. Lo más aconsejable es que él renuncie, aunque se viene una crisis política, porque estamos viendo cómo está funcionando el Parlamento, ¿no? Los que son mayoría, entre comillas, también tienen problemas de división entre ellos, ¿no? No sabemos a qué acuerdo se llegará, va a tener que haber una convergencia entre políticos para poder sacar adelante el país. El pueblo no se puede perjudicar, el país no se puede perjudicar. El presidente, en últimas instancias, ha pedido reunirse este 22 de diciembre con la Comisión Lavajato para declarar y ponerse a derecho. El futuro de nuestro país está marcado a través de la desconfiabilidad de generar inversiones, una crisis que hoy pone al Perú en el ojo de la tormenta. Y hay que esperar, y hay que ver cómo hacemos por la gobernabilidad del país, porque hay estabilidad política, estabilidad jurídica, y no se detenga ninguna inversión, no se detenga la proyección de crecimiento económico que estaba previsto en el país, 4.6 aproximadamente para este año, y todo indica que no vamos a llegar a la meta. ¿Qué ocurrió en la economía en el 2018? Lo que tenía previsto crecer moderadamente, mejor que el año 2017. Esto le causó un frenón tremendo a la economía en realidad. Estoy dispuesto a aclarar todo lo que haya que aclarar ante el Congreso y ante el Ministerio Público.